Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Celestis Recetas. El de hoy prepararemos el tradicional postre mexicano de Semana Santa, la capirotada. Es la versión de mi familia, receta de mis abuelitas, así que acompáñenme y les muestro los ingredientes. Empezaremos con el jarabe de dulce piloncillo. Para esto vamos a poner una olla con 1,5 litros de agua a calentar a fuego medio alto y le agregaremos medio jitomate en rebanadas, una rodajita de cebolla, 4 clavos de olor y una raja de canela partida a la mitad. Amigos, sin duda ustedes pueden omitir la cebolla y el jitomate, pero esta es la receta original de mi pueblo, de mi familia. Así que al final nadie sabrá lo que le pusiste, quedará delicioso. Y amigos, si lo piensan un poquito, no es tan raro, ya que la cebolla al cocinarse es dulce y el jitomate es una fruta. Así que disfruten. Mientras tanto vamos a cortar en rebanadas de 2 centímetros de grosor aproximadamente 4 bolillos. Pueden ser virotes, pan francés, baguette, teleras o cualquier pan blanco que tengas. Y de preferencia pan que tengas de 1 o 2 días anteriores para que esté más durito y más seco. Ahorita en esta temporada encuentras pan ya cortado y tostado, ya sea en México o aquí en Estados Unidos en las tiendas mexicanas, en cualquier lado. Así que te puedes saltar este paso. Después de que hirviera por 10 minutos vigorosamente, como ven, el jitomate ya está cocido, la cebolla también, y esto huele muy rico. Ahora agregaremos 3 conos medianos de dulce piloncillo o panela, aproximadamente 450 gramos. Y lo dejaremos servir otros 10 minutos hasta que se disuelva por completo el dulce piloncillo. ¡Qué color tan bonito tomó! Mientras tanto ya tenemos un comal a fuego medio bajo en el que acomodaremos nuestras rebanadas de pan hasta que estén bien tostadas de los dos lados. Esto también lo pueden hacer en el horno o también las pueden comprar, como les dije anteriormente. Y listo amigos, una vez disuelto el dulce piloncillo, apagamos el fuego y miren qué bonito jarabe, huele delicioso al clavo, a la canela. Ahora lo vamos a llevar a colar. Lo colamos en un colador de fierro. Qué aroma tan rico. Todos los ingredientes dejaron ahí este aroma delicioso. Y reservamos. El pan ya está bien tostado de este lado, ahora lo vamos a tostar del otro lado. Y listo, el pan ya está bien dorado por los dos lados, así que ya lo vamos a retirar del comal. El pan ya saben que también lo pueden tostar en el horno a 180 grados, unos 8 minutos por cada lado aproximadamente, hasta que esté así de tostadito. En esta ocasión la receta va a ser solo en estufa, sin horno. Probamos nuestro jarabe, que como ven es líquido, de azúcar. Está perfecto de dulzor. En dado caso que le hiciera falta dulzor, le pueden agregar aquí un poco de azúcar. También vamos a cortar un plátano macho grande o 2 medianos y los vamos a llevar a dorar. Y a un sartén a fuego medio alto agregaremos suficiente aceite hasta cubrir el fondo. Y agregaremos todas las rodajas de plátano macho que cortamos anteriormente. Y las doraremos por los dos lados. Ya que el plátano macho está bien frito, lo sacamos y escurrimos en una coladera. En este aceite que quedó también vamos a poner a freír las tortillas necesarias para cubrir el fondo de la olla. En este caso van a ser 4. Y las vamos a freír así rápidamente, solo para que no se desbaraten en la capirotada. También vamos a rallar o desmoronar queso cotija seco. Y amigos, aquí tenemos los 3 ingredientes imprescindibles de la capirotada, que es el jarabe de dulce piloncillo, el queso cotija de preferencia o puede ser cualquier otro queso que tengas, y el pan blanco tostado. Los demás ingredientes son a tu elección. Yo en este caso elegí uva pasa, nuez y plátano macho, que es mi favorito. Pero también puedes agregar coco rallado, fruta cristalizada, chispas de colores, almendras, en fin amigos. Lo que a ustedes más les guste o tengan en casa está perfecto. Ahora, en una olla de fondo amplio como esta, acomodaremos las tortillas ya fritas en todo el fondo y un poquito hacia los lados. Esto es para que la capirotada no se pegue, porque la vamos a hacer en la estufa como tradicionalmente la hacían mis abuelitas.
Este es un postre de capas, así que empezaremos acomodando la primera capa de pan en todo el fondo de la olla, procurando que no queden espacios entre ellos. Y agregaremos un poco del jarabe, que miren la consistencia que tiene. No es un jarabe viscoso, es un jarabe muy delgado, muy líquido. Y lo esparciremos uniformemente en todo el pan. Agregaremos una capa ligera de uva pasa, nueces al gusto, todo es al gusto completamente, así nada más troceaditas. También voy a agregar plátano macho, que a mí este toque me encanta. Este toque se lo agregó mi mamá ya después a la capirotada y le da un sabor muy rico. Recuerden que en cada región, en cada familia se hace la capirotada diferente. Esta es la versión de mi familia. Y amigos, aquí viene el impredecible queso. Es el queso que traje la última vez que fui a México, lo hizo mi tía y amigos, sabe delicioso. Hay personas que le ponen muchísimo queso, hay otras que le ponen muy poquito. Yo creo que le pongo cantidad media, promedio. Y ahora vamos con la segunda capa. Y así hasta terminar todo el pan. Amigos, rápidamente tuve que tostar otro bolillo, así que en total van a ser 5 bolillos, pero ya saben que los ingredientes completos se los dejo en la descripción del video y al principio del video. Y ahora sí vamos con la última capa. Al final voy a agregar un poquito más de jarabe. Recuerden que el fondo debe quedar ligeramente cubierto de jarabe. Y por último lo tapamos muy bien para que no escape el vapor, ya sea con papel aluminio o con su tapa. Y lo llevamos a la estufa a fuego bajo por aproximadamente 1 hora o hasta que el pan se esponje. Y lo tapamos con su tapa. Y listo amigos, 1 hora después la capirotada ya está lista. Como ven, el pan está súper esponjosito. Miren qué pan tan esponjosito. Está lista para comer. Ahora sí, a servir. No se deshace, pero el pan tiene una textura muy esponjosa, muy rica. Listo, ya la quiero cortar. Y amigos, con un vasito de leche queda perfecto. A disfrutar. Me voy a servir un poquito de jarabe extra. Mi vasito de leche. Y a disfrutar. Provechito amigos. Ven que el pan tiene una textura firme, no está todo aguado completamente. La parte de afuera está todavía un poco crujiente, pero miren, absorbió muy bien. Esta es la textura perfecta de la capirotada. Miren, todavía está crujiente. Y amigos, ya tengo aquí mi vaso de leche. Vamos a probar nuestra deliciosa capirotada. Amigos, quedó deliciosa. Yo sé que tal vez la cebolla y el jitomate en el jarabe suena un poco raro, pero así es como lo hacían mis abuelitas. Esta es la versión de mi familia, de mis abuelitas, y espero que a ustedes también les guste mucho. El queso no crean que predomina, el queso sabe delicioso, se complementa muy bien, no sabe para nada fuerte, es exquisito amigos, de verdad se los prometo. Es un postre muy típico y común en Semana Santa aquí en México y espero que ustedes también lo disfruten. Y bueno amigos, pues los quiero mucho, les mando muchos besitos y nos vemos para el siguiente video. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. ¡Adiós!